Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Un hola. gusto verles un día más de grabación, un día más conociendo a personas importantes, personas maravillosas, personas que conocemos muchísimo y como es de costumbre, nos vamos a presentar por acá Fabián, ¿con quién conversamos hoy día? Bueno, mi nombre es Beatriz Espinosa. Beatriz Espinosa. Ya conocemos un poquito la didáctica, ¿cierto? Cómo funciona esto. Y para la gente que está en su casita, nosotros generalmente hablamos cosas cotidianas de la vida personal de cada uno. Y en este caso tenemos a Beatriz, que tiene cosas muy importantes que entregarnos a nosotros y a ustedes como oyentes también que están atrás de cámara. Cuénteme un poco de su vida. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que es? Cuénteme a qué edad fue su primera hijita, de ahí vamos conversando un poquito. Bueno, yo fui una mamá muy joven. Tuve a mi primera hija a los 17 años, Michelita. Y bueno, desde ahí fue una vida en sí muy bonita, haber conocido a mi esposo. Y con el tiempo ya no comenzó a ser tan feliz. Comencé a caer en un tiempo de depresión y sin darme cuenta hasta que comencé de a poquito a no querer, a no tener ánimo de vestirme de acuerdo a mi edad, a ya no a maquillarme, a deseo de no querer ya participar en fiestas, de no salir con amigos, sino que me fui encerrando un poquito en mi casa y con mi hija. ¿Y la Ya al depresión fue nacer. desde los 17 en adelante o fue el preámbulo de ahí? Fue el preámbulo. Ya a los 19 años ya fue como cuando ya tuve a mi segunda hija. Desde ese momento ya como al nacer ella, como al año siguiente yo comencé ya así mal, mal. A llorar mucho, a no tener deseos de comer, a sentir mucho miedo, no querer salir a la calle. Y eso me fue restando todo mi círculo de amigos ya fue como más cerrado y ya fue un tiempo muy difícil porque a pesar de que yo creía en Dios y yo igual oraba sin conocer sí a Dios más allá, pero lo que yo conocía en ese tiempo, yo igual oraba en la noche y le preguntaba al Señor por qué estaba así, que me ayudara. Pero fue un tiempo muy complicado que ni yo sabía por qué se había generado. No entendía nada por qué estaba así. Y, y también fue como en ese tiempo que se fue a dar mucho el tema de la depresión. Como que fue como el destape. Así que mucha gente dice, empezó a hablar en la tele, que era una enfermedad mental, un tiempo así como complicado y que no se sabía por qué las personas tenían. Entonces eso como que a mí me asustaba más, po. El no Bea- saber por qué estaba así. Beatriz, ¿cuál fue el motivo real que te propulsó a decir, oye, yo tengo depresión? El ya llorar mucho. El llorar y ya no tener ánimo de levantarme, ni siquiera mirarme al espejo. Y ni siquiera, o sea, yo me miraba al espejo y yo me daba pena a mí misma. El ver que ya había bajado demasiado de peso, porque ya pesaba, llegué a pesar 47 kilos. Y yo soy delgada, pero mi peso en ese tiempo eran 56, 57 y llegué a pesar 47 kilos. Entonces era demasiado delgada, no tenía mucho apetito y no podía salir a la calle. Beatriz, Mm. estamos conversando un tema muy, muy importante, muy difícil que se dio en su tiempo y actualmente también mucha gente está con depresión y probablemente está oculta. ¿Qué hiciste tú para salir? ¿Cuál fue el proceso? Que dijiste, no, yo estoy mal, tengo esto, pero necesito salir adelante, voy a buscar, no sé, ¿qué buscaste para poder salir de la depresión? Lo primero fue, mi mamá me llevó a médico. En ese tiempo mi hermana estaba con artritis y fuimos al mismo médico, las dos. Bueno, habló mi mamá, primero pasó con mi hermana y después el doctor habló conmigo. Pero él no me trató como un paciente, sino que lo que hizo él fue recomendarme a su mamá y decirme que él entendía lo que a mí me pasaba, pero que más me podía entender su mamá, porque su mamá era una mujer
que conocía mucho acerca de como del oculto y cosas así, y que ella me podía ayudar más. Entonces me empezó a hacer muchas preguntas y llegó a esa conclusión porque él me decía, pero ¿por qué crees tú? ¿Qué te pasa? Y yo le empecé como a contar cosas de mi vida. Supongamos, lo que a mí me pasaba mucho era soñar cosas que pasaban. Ver cosas que nadie más veía. Escuchar cosas que nadie escuchaba. Entonces era complicado porque nadie me entendía. Entonces ahí él me dijo, pero ¿podrías hablar con mi mamá? Ella es una mujer que ya tiene muchos años y te podría ayudar en cuanto a la astrología. Entonces, cuando él empezó a hacerme hartas preguntas, él lo asoció a eso, a que yo tenía como un don en la parte oculta y que como yo no sabía discernir, no sabía entenderlo, estaba así con depresión. ¿La mamá era tarotista? Claro. Entonces te fuiste primero al tarot. Sí y no, porque supongamos, a mí cuando salimos de la consulta, mi mamá me dijo, o sea, mi mamá le pidió el teléfono y todo para que yo me contactara con ella. Yo ya tenía a mis 2 hijas. Y llegando a la casa yo le dije a mi mamá, no mamá, no quiero. Le dije no. ¿Sentiste un rechazo? Sí, sentí temor de meterme un poco más allá. Y quedó ahí, quedó ahí. ¿Nunca llamaste? ¿Y qué hiciste después de eso entonces? Después de eso. ¿Fuiste a buscar a otro lugar, me imagino? Fui a un iriólogo. ¿Iriólogo? ¿Qué es eso? Que va en el iris del ojo para saber qué es lo que le pasa a uno. Fui y me vio en el iris del ojo y me dijeron, sí, tú tienes una depresión y eres una persona alérgica. Bueno, eran las 2 cosas, perdón. Y me dio una receta de homeopatía, así como esas pelotitas, que esos remedios que vienen como que son puras pelotitas de color, así blanquitas. Bueno, lo hice, no resultó nada. Después fui a una iglesia católica que había en la esquina, y porque yo creía en Dios. Fui a la iglesia católica, entré, me puse a llorar porque yo quería conectarme con Dios, pues pensaba que ahí lo iba a encontrar. Y a la final entré y todos me miraron hacia atrás, así como silencio. El cura está hablando, señora, así como vaya a llorar afuera. Entonces me decepcionó mucho y salí. Y me devolví a la casa mal, así como, yo decía, ya no voy nunca más a esa iglesia y todo. Y de ahí, bueno, en ese tiempo estaba también la pulserita de los poderes, no me acuerdo cuántos. También fue ahí. A ¿También te pusiste la pulsera? No me la puse, pero fui a Lomarcito Garate. Ahí fue, y ahí me leyeron las cartas. Ese ya es tarot. Y ahí me dijeron... ¿Qué es lo que te dijeron ahí? Que tenía una depresión grado 3. Ah, y con grado más encima. Sí. Mira. Y necesitaba una limpieza general en mi casa. Y empezaron ahí a sacar la cuenta. La limpieza salía como... En ese tiempo, imagínense, yo tenía 21 años, por ahí, 20 años. Y salía 70 y tantos mil pesos. Te cobraban por metro cuadrado, imagínate. La cosa es que yo dije, no puede ser. Yo le dije, ya me llevo el presupuesto, me fui a la casa. Salí de ahí, de Gran Avenida, del Caracol, porque en ese tiempo estaba ya en el Caracol, en el 18. Salí y caminé un poco más allá y encontré otro lugar donde vendían estas cosas. Y yo compré esas sales, lo mismo que ellos me habían dicho, ¿entiendes? Lo compré yo. Y compré, claro, pues me salió mucho más barato, creyendo que eso me iba a ayudar, pues. Y lo hice, pues. Compré la vela de 7 colores, compré los saumerios, unas sales para bañarse, y llegué a la casa. Llegué a la casa y le digo al Ricardo, ya vamos a tener que hacer esto, esto y esto. Así que prendí la vela, hice toda la cuestión. Lo hice bañarse a todo con esas sales. Con agua con sales, po. Y prendí el saumerio, lo pasé por la casa, por toda la casa. Bueno, según yo, eso ya era la ayuda que necesitaba. Pero, ¿y pasó algo? Pero no pasó nada, po. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios que busqué harta alternativa. Y bueno, todo eso de la depresión yo nunca entendí por qué fue. Nunca, o sea, desde en ese tiempo
de que después había hecho todo eso, no sabía por qué era, por eso no entendía y eso me angustiaba. Y volvía como a recaer, o me daban crisis de pánico en la noche. Y cuando me daban era terrible porque yo pensaba que me iba a morir. Y si yo salía a la calle me pasaba lo mismo. Si yo salía sola a algún lugar, me pasaba lo mismo. Entonces no podía salir sola. Tenía que salir acompañada de alguien. Incluso el salir con mis hijas a algún lado tampoco podía. Ya estaban Porque chiquititas. yo me sentía mal y me preocupaba de ellas porque era tanto lo que me ponía nerviosa que empezaba a transpirar, me empezaba la taquicardia, me daba calor y me sentía muy mal, entonces tenía que volver a la casa rápido. Entonces eso no me permitía salir a ningún lado. Salíamos de repente con Ricardo, no sé, donde la mamá, y yo tenía que decía, ya me quiero ir, que necesitaba volver a la casa. Entonces era complicado, pues. Aparte que ella estaba muy delgada, que no podía comer bien porque todo era como que me quedaba aquí, no tenía apetito. Soñaba muchas cosas malas, veía muchas cosas feas, veía muchas sombras, escuchaba muchas voces. Al dormir en la noche muchas veces me ahogaban y eso era de verdad, o sea, no era que yo me lo imaginara y de repente yo despertaba antes que pasara y yo no me podía mover, me daban como esa parálisis del sueño, pero hay veces que yo estaba despierta y sentía como la presión de que me afirmaban y no podía hacer nada, pues no podía gritar, no podía hacer nada. Entonces pasaban muchas cosas extrañas, pasaban muchas cosas extrañas en la casa. Recuerdo una vez, Michelle estaba chiquitita y en la noche se pone a llorar y despertamos nosotros y estaba en la cuna, tenía como 3 meses. Era guaguita y nosotros con Ricardo despertamos, Ricardo prende la luz y la Michelle no estaba en la cama y el espacio de la cama era casi nada porque estaba la cuna al ladito y la Michelle estaba acostada en el piso daba vuelta hacia allá y una guagua de 3 meses no gatea. Vuelta, claro. Entonces, así como cosas muy raras. Claro, después con el tiempo, cuando conocí al Señor, supe por qué pasaban todas esas cosas. Conociste al Señor, ya vamos a ir para allá. Entonces, buscaste en muchos lugares y no encontraste la solución. No. Al final traía más problemas que... Sí, incluso también me fue a leer la línea de la mano. También. También lo hice, también me decían que era mi vecina la que me hacía cosas. O sea, como que alguien te está haciendo un claro, tipo de que alguien me estaba haciendo brujería. una brujería, que por eso yo estaba así. Entonces, fue así como buscar en muchas cosas, pensando que eso podía ser en sí la solución. Entre búsqueda y búsqueda, ¿cuánto tiempo te llevó más o menos decir, oye, estoy haciendo todo esto y no, en verdad no pasa nada? Pasaron como 2 años. 2 años. 2 años, pero yo ya, antes de empezar a buscar, yo ya tenía mucho tiempo de que igual lloraba mucho, que cualquier cosa así, no sé, pues me sentía muy mal, tenía muchos problemas con Ricardo, nos llevábamos mal por lo mismo, porque yo de repente no quería que él estuviera cerca de mí, de repente lo echaba de menos y después no quería que estuviera conmigo, o sea, yo tenía muchos cambios así de ánimo, y muy bruscos. Entonces eso también llevaba a que no estuviéramos bien. O si él quería, no sé, ir a una fiesta, él quería seguir con sus amigos, ir a fiestas con sus amigos, con los que él tenía aparte, pues no eran mis amigos, sino que su grupo de amigos antes que nos conociéramos nosotros. Entonces, claro, él salía, yo que estaba en la casa, no participaba de esas cosas. Como que ya no tenía como mucho sentido las cosas. O sea, aparte de afectar tu vida, tu salud, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, después tuviste problemas familiares también, sí, o sea, con tu esposo. Con él también con mis hijas, porque yo trato de recordar muchas veces y es poco lo que me recuerdo de ellas en ese tiempo. No sé, cuando ellas tenían, Michelle 2 años, 3 años, por ahí, como que es poco los recuerdos así claros con ellas. Porque fue como el lapso más fuerte, entonces yo creo que la que más sufrió las consecuencias fue la Michelle, mi hija mayor. Porque ella igual tiene que haber dado cuenta que la mamá estaba, pero no estaba. Que la mamá no la iba a dejar al colegio, que la mamá no la iba a ver cuando habían, no sé, baile y cosas especiales en el colegio.
Entonces, yo creo que eso, claro, pues afectó todo mi entorno. Transcurrido 2 años alrededor. Ujú. ¿Qué fue lo último que buscaste? ¿Buscaste en otros lugares más antes de llegar a buscar lo espiritual? De ahí yo, como conocía un poco del tarot, un poco de esas cosas, y yo empecé como a aprender un poquito más. Empecé a aprender más de eso, empecé a comprarme libros y empecé a buscar en eso. Un buen tiempo. Hasta que llegó el momento en que me reencontré con una amiga de niñez. Y así ya ella ya casada con un hijo y yo con mi segunda hija. Y nos volvimos a ser amigas porque nos habíamos separado. Éramos como hermanas cuando niñas. Y nos volvimos a reencontrar. Nos separamos como a los 12 años más o menos y nos reencontramos a los 19, no, como a los 20 años más o menos. 20, 21. Y ahí yo no sabía que ella iba a la iglesia, nada de eso. Empezamos a hablar de nosotros todo el tiempo que nos separamos, porque nos separamos, nos hicimos amigas de nuevo, nos empezamos a visitar. Y al tiempo después que nació su hijo, Franco, ella empezó a decirme que ella antes iba a la iglesia y que quería volver. Y ahí pasó como un año después y ella retomó. Y cuando ella me dijo, voy a ir a un retiro, volvió de ese retiro y después no fumó más. Pues, y el otro día llegó, me dijo, fui a un retiro, fue espectacular, que esto otro. Dejé de fumar. Y yo dije, seguro, le dije yo así. Y me dijo, sí, pues me dijo. Y ahí ella me empezó a contar pues que ella antes había ido a la iglesia, que había dejado después de ir un tiempo y que ahí había retomado de nuevo. ¿Te hizo la invitación entonces? Claro, pasó harto tiempo, no sé, pasaron varios meses y ella me hace la invitación. Pero ella ella sabía que yo estaba en estas cosas, entonces me dijo, tanta lecera que hay probado, me dijo, ¿por qué no vaya a la iglesia un día? Y yo le dije, no, le dije yo, ¿a cuál iglesia? A la iglesia evangélica. Y yo dije, no, le dije yo, ¿cómo voy a ir a la iglesia evangélica? Porque como yo era católica, pero no iba a nada de lo católico. Y esa vez había ido porque era como la única referencia que yo tenía de acercarme a Dios. Y dije, no, pero ¿cómo voy a ir? Porque uno escucha, yo en ese tiempo escuchaba que salían a predicar y predicaban por las calles y yo ponía el equipo a todo full, música así, para que se fueran. Para no escucharlos, po. Y yo le decía, no, ¿cómo voy a ir? Y me dijo, pero si hay probado tanto, me dijo. Mira la lecera que anda diciendo. Me dijo, ¿por qué no vais? Prueba, me dijo. Prueba, estoy segura, dijo, que vaya a ir y algo va a pasar, me dijo. Anda, me dijo. Prueba y vaya a ver. Después, si no querés más, no vais. Pero yo estoy segura, dijo, de que si tú vas, dijo, algo va a pasar. Y yo como que cuando ella me dice eso, me sentí como desafiada, sí, de verdad me sentí desafiada. Y yo la miré y viendo que también ella había dejado de fumar, po. Y que también conocía ya la suegra de ella que iba a la iglesia y la abuelita del esposo. Entonces como que ya conocía parte de las personas que iban a la iglesia y eran bien amorosas las dos. Y llegué y fui un día. Fui un día y justo ese día ella no va. Y yo, como no podía tomar auto, nada de eso, porque empecé a sentir mal, fui con una chiquilla. Y me fui caminando por Combarbalá. Recorrí todo eso hasta que llegué a la iglesia, caminando. Y en mi mente yo lo único que le decía, porque yo igual oraba a Dios y le dije, Señor, si tú estás ahí, yo quiero sentir que tú estás ahí, que estoy en el lugar correcto. Fue lo único así como que yo le decía, Señor, por favor, si tú estás en ese lugar, permíteme sentir que tú estás ahí, que estoy en el lugar correcto, le decía yo así al Señor. Porque ya como había probado tantas cosas, como que no quería como volver a caer en otro error. Y llegué a la iglesia un día domingo. Justo en ese momento estaba Josecito Reyes, diácono, en la puerta. Y él me recibe muy cariñoso, me abraza, todo, y me hace pasar. Entro y justo estaban en el momento de oración antes que comenzara la palabra. Entonces cuando yo entré, estaban todos orando.
Entonces nadie me vio entrar, estaban todos con los ojos cerrados. Entonces yo llegué, pasé y la hermana me dejó ahí en un puesto adelante, casi adelante. Me siento ahí y justo terminan de orar y tomamos asiento. Me siento y el pastor Pablo, obispo Pablo, comienza a predicar y empieza a hablar de la depresión. Entonces, lo primero que yo dije, Señor, ¿Le habrá contado algo, mi amiga? Esta lo llamó por teléfono y le contó todo lo que a mí me pasaba. ¿Por qué hizo eso? Eso pensé yo. ¿Por qué le dijo todo eso? Ahora todos van a saber que soy yo, pues si yo soy la única persona que entró recién. Y él está hablando de eso. Y justo él hablaba y todo era lo que a mí me pasaba. Fue muy así que era para mí. Terminó la reunión. La hermana Ana me va a abrazar porque ya me conocía. Va la hermana María Antonieta, el pastor Carlos. El al tiro fue uno de los primeros. Hermano Juan, hermano Eugenio, a abrazarme con mucho amor, con mucho cariño y sin conocerme. Yo quedé muy impactada. Bueno, ahí lloré mucho porque cada vez que iba a la iglesia después lloraba. Y esa vez lloré mucho, pero me vine muy contenta. Fue bueno el recibimiento entonces de la iglesia, de los hermanos que habitaban ahí. Sí, yo cuando, como te decía, que yo le decía al Señor, Señor, si tú realmente estás ahí, yo quiero sentir que tú estás ahí. Cuando yo entré y me saluda y me recibe el José Reyes, yo entro, camino y yo sentí que algo me iban como sacando de encima. Yo sentí como que una capa, no sé, algo me sacaban así como de la cabeza, así. Pero me sentía que algo salía de mí, que algo se iba despegando de mí, hasta que llegué ahí y me senté a escuchar la palabra. Entonces fue algo muy bacán, por así decirlo, porque ese día yo llegué a mi casa y sentí mucha paz, lo que yo no sentía hace rato. Lo que yo no tenía hace muchos años. Una paz, una tranquilidad. Ese día dormí súper bien. Y yo decía, sí, Señor, tú estabas ahí. Entonces eso fue una confirmación de que sí, Dios estaba ahí en ese lugar. Entonces fue para mí, bueno, lo más maravilloso, pues si antes podía tener una familia, podía tener todo, pero no estaba disfrutando nada, pues solamente estaba sufriendo y sobrevivía cada día, trataba de sobrevivir con mi fuerza el día a día para poder llevar esta situación, porque era muy difícil, pues. A mí me habían dado remedios, porque yo igual había ido a médico. Cuando fui al médico con este doctor, él ni siquiera me vio, sino que me recetó y me dio el teléfono de su mamá, el que conté cuando recién había comenzado. Y me dio un Prazolam y varios más. Pero yo no me tomé ninguno. Y cuando yo llegué a la iglesia, también no tomé nada. Ningún remedio. ¿Y te sentiste bien? Y empecé a sentir paz, empecé a sentir tranquilidad. Empecé a congregarme. Empecé yo nomás a congregarme en ese tiempo. Entonces ya empecé a darme cuenta de que esa música me gustaba mucho. ¿Cómo consigo esa música? Pues y ahí me dije, no, si la Pati me dijo, la que me llevó fue la Patricia. Y ella me dijo, yo te voy a pasar un cassette. Y ella me regaló un cassette. En ese tiempo, los cassettes. Entonces yo ponía ese cassette y lo ponía muchas veces. Después empecé a grabar sobre cassette que tenía de música mundana, la música que iba escuchando en la radio. Y así le grabé muchos cassettes a mi esposo de Silvio Rodríguez. Se los ocupé y los regrabé. Casi le da un ataque cuando supo. Pero mi esposo me decía, oh, esta sí que está buena, me decía. Primero loca y ahora fanática. Pero saben que como que a mí ya no me importaba nada. Nada, así como que encontré lo que busqué, ya no me importó nada. No me importaba si le gustaba o no le gustaba que fuera. No me importaba si llegaba tarde porque estaba en la iglesia. No me importaba si había algo y tenía que ir a la iglesia. Nada, así como que yo encontré eso y todo ya giró en torno a estar ahí, a escuchar la palabra, a orar. Aprendí a orar, a leer la Biblia.
recuerdo que empecé a leer mucho en la noche los salmos para poder quedarme dormida, porque esto fue un proceso. Yo no entendía la depresión, pero claro, después ya yo no lloraba porque tenía pena, nada de eso, po. Pero empecé a sentir que me empezaban a atormentar, como que algo venía a buscar lo que le pertenecía. Entonces cada vez que yo antes de acostarme yo empezaba a leer, leía en voz alta los salmos, hasta que ya me daba sueño, oraba y me quedaba dormida. Y así lo hice por mucho tiempo porque mi esposo trabajaba de noche. Entonces para mí era más difícil, po, porque de repente yo despertaba y sabía que había algo ahí, como que seguían como cosas atormentándome. Pero después ya me enseñaron cómo tenía que orar. Patti me ayudó mucho en ese tiempo. Fue muy importante porque ella me enseñó mucho lo que era orar, lo que era ayunar. Ella como que siempre me fue guiando en esto. A leer la Biblia, a pedir una palabra del Señor para tomar alguna decisión o hacer algo en Dios. Fue un tiempo muy lindo porque yo conocía de Dios, pero no conocía que había una vida espiritual. No sabía que yo podía orar y podía sentir al Señor y podía tener esta comunión tan linda, po. Entonces fue un tiempo de conocer mucho, po. Todo era nuevo y todo era lindo. Entonces fue un tiempo muy especial de haber vivido así como tanta pena, tanta tristeza sin entender, a llegar al lugar preciso, al llegar a mi casa y todo eso que fue muy bueno para mí. Tú estabas pidiendo y recibiste. Y recibí. Estabas pidiendo, buscaste y encontraste. Busqué y encontré. Y busqué. Hasta que lo encontré. Y bueno, y eso cambió mi vida. Eso cambió, yo creo que todo. Fue radical. Sí, fue radical. Yo giré toda mi vida en eso, en el Señor. Qué maravilloso, te veo los ojitos brillantes, bien brillantes. Sí. Oye, Beatriz, escuchándote se vienen tantas cosas a la mente que probablemente mucha gente esté viviendo cosas similares, entendiendo que uno puede buscar en muchos lugares, pero en verdad no encuentra lo que está buscando. Y escuchándote a ti diciéndonos que buscaste en un lugar menos esperado, que o sea, había una iglesia católica, no tuviste oportunidad y tú no querías ir, fuiste porque te desafiaron, pero el Señor es así, el Señor te desafía. Cuéntanos o dile a la gente que está ahí en las pantallas, mirándonos fijamente, ¿qué consejo le darías tú a ellos o a ellas? Como conversábamos, yo creo que es importante hacer todo lo que está al alcance de la mano de cada uno, porque así uno también va probando y como yo lo hice, pues yo, por lo menos mi parte fue así, yo probé muchas cosas hasta llegar a la solución. Y hay muchas personas que yo le he hablado y me dicen, no, yo estoy bien porque estoy en psicólogo, estoy con un tratamiento. Pero yo igual le digo, sí, va a pasar el tratamiento y esa pena quizá va a quedar igual. El psicólogo sí te puede ayudar, sí te puede dar herramientas, que te puede ayudar a superar traumas y cosas de niñez. Pero el único que te puede sanar realmente desde la raíz del problema es el Señor. Entonces yo le diría, así como a mí también me desafiaron y me hicieron la invitación, también le hago la invitación a ustedes y también les desafío a que prueben del Señor. Denle la oportunidad al Señor. Hagan lo que está en sus manos, pero también denle la oportunidad al Señor. Y entréguenle su vida al Señor. Cuando ya no hay fuerzas, cuando ya quizás no vemos una solución, el único que puede hacer algo superior es Él. Así que ese sería mi consejo. Por lo menos a mí me resultó y creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. A lo largo de todos estos capítulos que hemos tenido de podcast, el motivo principal siempre ha sido Dios, porque Dios ha hecho tantas cosas, desde quitar drogadicción, desde quitar enfermedades, desde sanar depresión. Entonces aquellos que nos están mirando, tomen este consejo sabio de una persona que pasó la depresión, que fue su niñez, su juventud con depresión,
llegó al Señor y tuvo un cambio radical en su vida. Nosotros les dejamos cordialmente invitados a que puedan conocer a este Dios maravilloso. Y bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por sus views, o como se llame. Muchas gracias por estar viendo el capítulo. Y como siempre, lo central acá es Dios, que ustedes puedan encontrarse con Él y puedan tener este encuentro maravilloso. Nos estamos despidiendo en otro capítulo más. Si necesitan oración, si necesitan lo que sea, nos siguen en las redes sociales, en TikTok, Instagram que tenemos también. Así que eso, Dios les bendiga y nos vemos Dios en les un bendiga. próximo capítulo.